Bueno, entonces si quieren vamos empezando. Me presento, mi nombre es Lady Sandoval, hago parte del colectivo Tertulia también. Hoy voy a liderar la clase. Andrés, nuestro líder en este taller, ha estado con varias cositas y bueno, nosotros pues, lo estamos soportando como un colectivo. Entonces, em, pues nada, el tema de hoy está muy chévere, la verdad, prepararlo me pareció muy, muy interesante. Y, y pues vamos a empezar. Quería em, hablar sobre el ejercicio de la clase pasada, el del jardín, si alguno quiere hablarlo, quiere acá leerlo para todos y que hagamos algunos comentarios al respecto. Porfa, me deja saber. Si no, pues empezamos con el tema de hoy. Liliana, dale. A mí me gustaría leerlo. ¿Cómo estás? Ok, dice así. El jardín. Cada mañana observaba libar los colibríes en los tamarices. Revoloteaban como helicópteros hasta saciarse. Los novios en tonos de rojos, coral y rosa crecían a lo largo del jardín de la casa. El saúco dominaba sobre todas las otras especies. El abuelo decía que sus flores servían para la tos y las vías respiratorias. Agua hervida con limón y miel, más un manojo de flores era su receta de memoria. ¿Qué cuentos de medicamentos, ni la BAF química, ni Abbott, ni ningún otro laboratorio químico llegaban? Como agrónomo sabía que todo procedía de las plantas. Al oriente pendían las uchuvas, o amor enjaulado, como suelen denominarlos los grandes chefs de cocina. Esta fruta posee un empaque que puede llamar tanto la atención como repelerla. En su cúspide de maduración es verde oliva y va madurando hasta dejar entrever a través de una rejilla una fruta amarilla como el sol del oriente. En su fase terminal toma un color indefinible que no atraería ningún insecto. Las piedras ocupaban otro lugar especial a lo largo del camino. Anjul amaba llevar cada, Anjul amaba levantar cada piedra y contemplarla para descubrir las babosas, que destinaba a una cajita de fósforos que pasaría al cementerio de las limañas porque devoraban las frutas. La niña construía el caminito al cementerio que decoraba con rosa Cecilia. Hacía su escena de lágrimas y salía corriendo donde su abuelo, como alma que lleva al cielo, a grandes carcajadas. Abuelo, ya las enterré, así no se comen nuestras uchuvas. El abuelo amaba a su nieta y ese compartir en sus vidas se repetía todas las mañanas. Solo dices ahí. Pues está muy bello, felicitaciones. Además, bueno, tengo entendido que la idea era usar estas figuras literarias y sí creo que lo traes desde ahí, ¿no? También. Y no utilizar adjetivos. Solamente utilicé Ajá. uno porque no supe cómo reemplazarlo, pero creo que el resto no había adjetivos, solo verbos, sustantivos y figuras literarias. No, y además si nos transportas al jardín, que creo que es lo más lindo de los textos finalmente, ¿no? Que te transporten como a ese escenario de esa historia que estás contando. Me parece muy linda la figura del abuelo y la nieta, porque pues Sí, ya te lleva a ese sentimiento. gracias, Lady. Igual toca verificar una cantidad de cositas, arreglar, y bueno, de eso se trata, obviamente. Igual sí, pues de nuevo recordarles cómo tener estas carpetas y nosotros ir alimentando y alimentando, creo que los textos se construyen desde ahí. Exacto. Entonces, y también pues desde este tema colectivo. ¿Alguien quiere opinar acerca del texto de Liliana algo? De pronto, ya tú vas a decir algo No, el acerca texto es del muy texto. lindo, sino que sí es complejo cuando, digamos, no utilizas los adjetivos.
sino que también quería leer como el mío, aunque pues la verdad sí tengo dudas con los adjetivos porque se me hizo complicada la tarea. Sí, es que sin adjetivos es todo muy duro. Espérame entonces, Pili, no sé si vas a decir algo del texto de Liliana. Sí, quiero decir algo del texto de Lili. Esto, bueno, a mí me gustó mucho porque me parece que jugaste con la parte de los colores, no solamente o sea, como que conectaste los colores de la fruta con los colores del ambiente y eso ayuda un montón como siento que fue como una decisión muy inteligente como para poder crear las figuras sin el uso de adjetivos. O sea, me parece que ahí la sacaste re bien. Y en la parte de, por ejemplo, siento que, claro, puedo sacar como todo las acciones que usaste también, porque te fuiste como a toda la parte de acciones para crear las imágenes, que también me gustó mucho, como la parte donde revoloteaban como helicópteros, sí, entonces también los vínculos que generas ahí, como de cuando dices que parecían novios, ¿cierto? Y también el vínculo de la nieta con el abuelo, me parece que esa parte está, o sea, contribuye mucho y ayuda un montón a que precisamente se creen las imágenes y entonces crees también los recursos de las figuras literarias. Y solamente creo que hay una parte, claro, como es una sola lectura, entonces uno no alcanza a captar como a detalle cada cosa, ¿cierto? Sí, Pero hay una parte, a ver, aquí yo la anoté, déjame que creo que la alcancé a anotar, donde a Anjul levantar cada piedra, sí, esta parte donde tú hablas de levantar cada piedra, esa parte sí está un poquito trabada. Hay como dos oraciones ahí. De hecho, cuando las leís también o sea, cuando digo está un poquito trabada, es como que algo no está, hace falta ahí como conectar todavía bien las dos ideas, me parece a mí. Y pues, por mm, supuesto, tú revisas si fue que yo no la escuché bien, pero hay algo ahí como que en el ritmo no está claro. claro, ajá, Ok, exacto, ¿sí? Y, gracias por tu y acotación. sí, claro, después de eso, ¿sabes? Como cuando ya empiezas con la niña corría, donde el abuelo, ya ahí sí vuelve otra vez como a agarrar el ritmo que traía el texto, pero Sí. antes de eso sí hay que revisar ahí como, no me acuerdo exactamente toda la oración, pero sí puse ahí como la anotación para decirte. Eso sería lo que yo tengo, no sé si alguien más mire por ahí la vi, no sé si tienes para comentar. De pronto por la acción de Sí, que levantaba las piedras, cogía las babosas y las metía en las cajitas de fósforos para enterrarlas. De pronto ahí sí es otras acciones diferentes para luego salir corriendo donde el abuelo y contarle que ya acabó con todas las limañas que se comían las uchuvas. Pero gracias por Ajá, la ujú. acotación, voy a revisarla. ajá, sí. Ok. Pero de acuerdo, lo del color me parece un súper acierto. O sea, que no tienes que decir como, no sé, la fruta se pudrió o está madura o está en su mejor punto, sino haces desde el color. Está Ujú. muy chévere como para que puedas seguir con eso en el Profundizando. texto. Gracias. Mire, ¿tienes una opinión al respecto? Buenos días. Hola, buenos días para todos. Sí, quería resaltar el tono de voz de ella cuando lee sus textos. Siempre es una maravilla escucharla cada vez que quiere Gracias. presentar los textos. Sí, señora, se escucha Gracias, muy te bien. agradezco. También creo que pasé por alto, valoro mucho el uso de los adjetivos, de los no adjetivos. Y quería que me mostraras cuál fue ese adjetivo que usaste, dónde lo pusiste. Indefinible. Cuando estaba hablando de las frutas, estaba describiendo las uchuvas, entonces dice, en su fase terminal toma un color indefinible que no atraería a ningún insecto. No supe qué poner ahí. Ya, Bueno, ya, podría poner otro color, pero puse un sí, color tal vez. indefinible porque no encontré otra palabra en el momento. Sí, quizá un color, no sé, Grisáceo también es, imagínate, translúcido. ese adjetivo. Sí, Entonces, sí. sí, tal vez le quede algo así, no sé, translúcido.
pero Eh, translúcido también es adjetivo. bueno, sí, sí, Ese no para es fácil, nosotros es muy sí complejo. está complicada. Bueno, Sí, Es muy difícil trabajar sin adjetivos, pero bueno, es un ejercicio fantástico, a mí me sí, la encantó. verdad lo sacaste muy bien adelante. Gracias, te agradezco. Ahí vamos avanzando, Ahí, avanzando, muy avanzando. creativo. ahí nos queda la tarea, porque también me voy a quedar pensando un poco en eso. Pero valoro mucho tu trabajo. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Mire. Cecitar, ¿tienes una opinión al respecto? A ver, ¿me están escuchando? Sí, Sí, señor. vamos. Sí, primero eh, valoro y aprecio mucho los ejercicios de Liliana en el sentido del valor de la descripción, el texto de la descripción. Hay mucha eh, eh, descripción de oraciones, descripción de párrafos, donde la descripción juega un papel importante que hace que el lector o el escucha que adentro en ese imaginario. Eso es bien interesante, bien importante. Generalmente, pues, nuestro, digamos, también digo yo, en mi caso atropellamos la poesía, nos valemos más de las imágenes y pues, también del uso de adjetivos o verbos irregulares que supuestamente nos dan esa acción y nos permiten llegar a esa descripción. Pero vea que Liliana no hace el ejercicio, trata de no tener muchos objetivos y en otro de los verbos de sustantivo es genial. Me parece que no, o sea, para mí, yo estuve en un jardín todo el tiempo. Para mí, la figura del abuelo también, la ubiqué en el jardín, puede que la historia no lo esté diciendo así, pero lo ubiqué, o sea, realmente nos entró en el escenario, nos dio espacio para incluirnos dentro del escenario y eso es bien importante en el proceso narrativo. Gracias. Gracias a ti, César Augusto. Gracias, Cecita. Pili, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir algo porque, claro, cuando Mire preguntó con la palabra indefinible, ¿sabes? Estaba pensando como que, bueno, no tengo una sugerencia precisa, pero sí tengo una sugerencia de ejercicio que nos dio Andrew. Yo no me acuerdo si fue en una de las sesiones grupales o fue una sesión de corrección individual, pero él me dijo que uno puede como poner la palabra, puedes poner la palabra en el centro y puedes alrededor, como si fuera un mapa mental o como si fuera así como, puedes poner todas las ideas que signifiquen para ti indefinible, ¿no? Como algo que se disuelve al pensar o como algo que no se alcanza a decir o como algo que se va en medio de, ¿cierto? Y que no puedes darle nombre, o sea, o una sombra sin forma, bueno, no sé, o sea, es lo que, sabes, como aquí rápidamente busqué como opciones de qué podría ser, pero si te vas al concepto, a la descripción o a una acción, como qué sería eso para ti, y pones ahí cualquier palabra, o sea, alrededor de la palabra indefinible puedes poner cualquier palabra hasta que vaya cayendo algo que sí Se aterrice adapte. como a lo que tú quieres decir, a tu forma de decirlo y también a una opción, ¿no? Sí. Ok. Podría ser sin definir. En su fase terminal toma un color sin definir, que no atraería a ningún insecto. Sí, Se me podría ser. ocurre, Ahí se me tienes ocurre. que jugar. Yo siento Sí, que este me gusta juego, me ah, gusta eso del mapa mental, me encanta. Gracias. sí, sí, Wow. yo creo que es Gran como, tip. Sí, además por el tono, porque cuando tú dices ahí sin definir, cuando lo leíste, yo no sé si le apunta al tono que tienes. Entonces, sí claro. habría que jugar un poco. Yo siento que Mira, se puede jugar un revisar. poco más ahí, sí. Ujú. Sí, gracias, te agradezco. Pero sí, gran texto, Liliana. Muchas gracias a ti. Estuvo Gracias, muy lindo. Nos transportó. gracias. Yaya, ¿quieres seguir con el tuyo? Bueno, sí, señora. Dice, érase un jardín. Bueno, no estoy tan segura que no utilicé adjetivos porque a veces siento que sí, creo que se me escapó alguno. Érase un jardín. Hoy salí a caminar por la imaginación. Hice un corto pero rápido recorrido. Era un jardín tipo creativo. Era un elixir para vivir. En él habían flores de colores. Unas de estas cantaban con sus luces y otras bailaban al contraste. Las largas y verdes ramas estiran su vista hacia el cielo, en un romántico juego que casi llega a las nubes. Hay un verde chillón de puro mango beach. Sabe a néctar
un tanto cítrico en medio de las flores. Se respira un olor a coco y dulce, parece fiesta candy para niños. Hay una paz irreemplazable que solo se suspende al silbido de los pajarillos. La brisa pasa tocando suaves tonadas, ritmos ancestrales. Cae, sube y de repente resuena como tambores, llevando las hojas secas en sus pasares. Es curioso ver pocos animales, el conejo tímido asomarse en los matorrales, la oruga y su chaleco patinar en las chispas que salen de los girasoles. Los colibríes rondaban en medio de los colores con sus aleteos, que llamaban al regocijo. Unas cuantas mariposas jugando con el viento y sus colores contrastando con el arco iris. Hasta allí. Súper, ya está muy lindo también y creo que estás utilizando mucho la metáfora, ¿no? Y me quedé con algo de que dices, algo como tambores, que resuena como tambores y em, también traes a los colores para intentar em, adjetivizar sin adjetivizar. Siento que si hay unos que se te fueron, podría ser como, pues lo que nos decía Pili ahorita, como intentar traer las definiciones, pero pues de nuevo está muy lindo y de nuevo que a uno lo transporte al jardín y esa sensación a mí me parece muy chévere. Em, Liliana dice, me encantó, yo me transporté a un jardín del Mago de Oz, tal cual, qué lindo. Sí, es que te transporte me parece hermoso y siento que sí pues lo llevas a uno a partir de las descripciones. Mire, ¿quieres hablar o te quedó la mano levantada de la vez? Se me quedó levantada, perdón. Ok. Cecita, Sí, esto es muy interesante. Me encantó la acción que hizo. La oruga y su chaleco. Creo que esa es una imagen hermosísima del contexto. Y genial, me encantó la oruga y su chaleco. Ya en eso nos traslada en ese intento que habla desde el principio en ese, digamos, sí que nos da desde el principio esa pista que dice que es también de tu imaginación. Es, esto es música tan interesante que nos entrega una oruga con un chaleco. Es genial. Gracias. qué lindo. Pili, Ya sí está muy bacano. Creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora. También siento que, no sé si Mago de Oz, pero sí me transportó. O sea, me pareció muy interesante que de alguna manera las dos usaron los mismos recursos como colores, frutas y flores, por ejemplo, que son, o sea, cuando pienso en eso también digo, tú dices al inicio como voy a caminar por mi imaginación, pero definitivamente algo muy cultural colombiano que hace que dos personas aborden desde como usando los mismos recursos, como esto de los colores, las frutas, ¿sí? Las flores, que hacen una parte muy importante de nuestra cultura, pero que creen imágenes poéticas desde tonos muy diferentes. O sea, por ejemplo, la tuya que Lili la asoció con el Mago de Oz, yo la asocié con algo muy rosado y yo sé que de pronto no sé si porque dices mango biche, ¿sabes? Pero cuando dices fiesta candy para niños, que entonces como que de una vez, ¡pum!, se me creó o sea, venía con todos esos colores, pero se me creó como toda una imagen completa que se me volvió un poco, no solo rosada, sino que traje el arco iris antes de que mencionaras el arco iris. Entonces, eso me pareció muy bacano de tu texto. Em, tú usas la parte, cuando dijiste hojas secas en sus pasares me pareció muy linda esa imagen. También me quedé con lo que dijo Ley, con lo de los tambores y los ritmos ancestrales. Siento que ahí se modifica un poquito lo que traías de la fiesta Candy para niños, pero me encanta porque le incluye como elementos que usualmente uno no pensaría, ¿no? En una fiesta para niños. Tú usas la rima y bueno, a mí eso siempre me causa curiosidad. Sí, gracias. sí, eso de fiesta candy para niños es como de estos,
tiendas que vendían dulces así por peso y uno llegaba y como esa sensación hermosa de mil colores. Eso se Entonces me sí. venía a la mente, como así, como ese juego de colores, como cuando, no sé si alguna vez han visto cuando en Ratatouille preparan los alimentos, que él siente cuando prepara los alimentos ese juego de Ujú. sensaciones, pero así con los colores. Y sí, si nos llevas y eso me parece muy, muy, muy valioso. Pau, tienes la palabra. A mí me recordó mucho a la época de los candies, cuando todos estos chicos, la juventud en los 2000 algos, se ponían los chupetes en el cuello, los chupos de bebé, se ponían esos collares de colores y vestían de negro, así todos hemos, pero andaban con los collares de colores y los chupos y todo. Entonces me evocó a esa época de los candies. Sí, eso sí, súper dos milero, de verdad. Hemos con collares de colores, sí. Sí, como que se mezclaba la oscuridad con mil colores. Entonces, bueno, si les parece, vamos a avanzar. No sé si alguno más quiera compartirlo. Si no empezamos, entonces el tema de hoy. Hoy les traemos un tema súper interesante que conecta con la autoficción que les había trabajado Esteban hace 15 días. Se llama verosimilitud y construcción de personajes. Entonces acá hay como una agenda del día. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de verosimilitud, vamos a aprender de creación de personajes y algo de arquetipos, que eso nos ayuda mucho a construir personajes. Y pues vamos a escribir un montón porque estamos en un taller de escritura. Entonces, la idea es que tengamos ese constante ejercicio. Entonces, bueno, para empezar y romper como el hielo con el tema, quisiera que me escribieran ahí en el chat o me dijeran qué es para ustedes verdadero. O sea, qué creen ustedes que es verdadero, que dicen, sí, yo, esto se asocia con verdadero. Una palabra o lo que sea, que empiecen a soltar ahí. No todos. Ah. Una emoción, ¿ok? ¿Alguien más? Algo que puedes corroborar, ¿ok? O sea, lo asocias con algo real, ¿sí? ¿Ok? ¿Pili? Algo tangible, pero creo que también me pasa lo de asociarlo con algo real, que tiende a ser muy subjetivo. Ok, o sea, sí, esto como el santo de, ay, ¿cómo era? Como si no lo veo, no lo creo, o sea, como de ver para creer, una cosa así. Sí, sí. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la verosimilitud en la literatura? No está tan conectado a lo real. Entonces es totalmente diferente a la realidad. O sea, una cosa puede no ser real, pero es verosímil, ¿sí? Entonces la RAE lo define como apariencia de verdadero y es algo que va a generar un interés en el lector sin que necesariamente sea real. O sea, creo que esto es como lo más importante de la verosimilitud y quisiera como que eso es lo que nos quede en gran parte de esta clase, que no necesariamente tiene que ser real. Entonces yo puedo traer desde la autoficción algo que me pasó, sí, pero lo transformo, pero tiene que ser verosímil, porque si no es verosímil, pues el lector ya va a perder cualquier interés. Hay una coherencia en los elementos, entonces los personajes, los diálogos, el ambiente, todo tiene que ser coherente para que sea verosímil. A ver, voy viendo acá Pili que nos dice. Depende de la percepción de cada uno. Sí, sí, pero igual tienes que crear una coherencia para que sea
creíble, como dice Pig, tiene que ser algo creíble, no necesariamente real. Y acá va muy a lo que dice Don Grimaldo, esto está muy conectado con la lógica emocional. O sea, si nos despierta como ese tema emocional, lo vamos a creer. Así sea una cosa supremamente loca. ¿Cecita? Creo que acabamos de escuchar un ejemplo de la verosimilitud. Cuando se escucha la oruga y su chaleco, hay un contexto. Las orugas están en un jardín, las orugas tienen colores, las orugas tienen una forma de caminar, de traspladarse, de moverse en su campo. Y el ambiente y la narrativa, el discurso narrativo nos encontró y casi que, como alguien decía, ese animal lo volvimos como muy personal. Entonces ahí, que un personaje ahí, pues todo el mundo sabe, es como la oruga, pero pensar que la oruga tiene un chaleco lo hace verosímil por el contexto, por el personaje que se creó, el pequeño pero que está dentro de ese ambiente. No, no hubo un diálogo porque el diálogo está dentro del texto narrativo. Entonces, encontrarnos con ese personaje, o sea, decirnos sin ese contexto del jardín, del ambiente y demás, decirlo simplemente, pues quizás no, la lógica emocional no nos permita ver, o no nos permita ver, hacerlo creíble, verosímil, el hecho de que existiera una oruga sin ese ambiente, y con un chaleco. Entonces, cuando construimos ese ambiente, esos elementos, ese personaje, y si creemos que hay una oruga que tiene efectivamente de su caparación, tiene un chaleco. Eso es bien interesante. Tal cual, Cecita, muchas gracias. Sí, o sea, puede ser una cosa totalmente loca, pero si la ponemos, si hay una coherencia en esos elementos, va a ser verosímil y va a funcionar en el texto. Acá les dejo una frase de Aristóteles, en la poética de Aristóteles, que dice, se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble. Entonces va muy conectado a eso. En talleres de lectura y de escritura, y bueno, de escritura especialmente, pasa mucho que la gente pues toma su vida real para escribir. Y hay momentos donde no es verosímil, o sea, si sea real, parece increíble. Entonces, ¿por qué no se atan bien estos elementos? Entonces, lo que tenemos que apuntar es a eso, a que sea verosímil. Hay como unos ejemplos y unas divisiones que les traje. A mí me gusta mucho lo audiovisual también, entonces como que quería traerlo desde ahí también para que ustedes pues como que lo puedan entender de otra manera. Entonces la primera es la verisimilitud emocional. Entonces lo que sentimos es verdadero, aunque lo narrado no lo sea del todo. Acá hay unos ejemplos, entonces París, por ejemplo, las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Entonces, acá hay una frase que dice, las mujeres se queman solas, se encienden fuego a sí mismas en nombre de los que las quemaron antes. Entonces ahí es como, pues sí, no es real que las mujeres se vayan a quemar solas, ¿sí? Pero ella lo trae en una emoción colectiva, que es como este miedo y esta rabia, que eso sostiene esa verosimilitud dentro del texto y nos crea ese horror que ella nos quiere generar. No sé quién alzó la mano, perdón. Mm, mm, mm. No, nadie, ¿verdad? Lo siento. Bueno, así en películas, entonces, por ejemplo, está esta de Intensamente, pues igual se sostiene en esa coherencia de las emociones, pues son las emociones que nos hablan, los gestos de los personajes que se construyen en esta película y demás, que nos llevan a sentir que todo esto es real. O sea, como que uno sale de la película y dice, ah, sí, es que a mí me maneja, no sé, tristeza y no sé quiéncito. Entonces, como que te hace creer que eso es real, aunque todos sabemos que pues no hay muñequitos en nuestra cabeza ya. Bueno.
La segunda sería la verosimilitud psicológica. Entonces, creemos en el personaje porque su forma de pensar o actuar es coherente con lo que nos está mostrando su mundo interno. Creemos en él porque sus decisiones, incluso totalmente irracionales, son coherentes con lo que ya nos han mostrado en el conflicto. Entonces, esto pasa mucho ahora con este tema de los villanos nuevos, que nos muestran como toda la historia psicológica y su maltrato y eso, pero que tú ahí dices, ah, pues con razón hizo todo esto, ¿sí? Acá tenemos estos ejemplos de la casa de Asterión de Borges, por ejemplo. Entonces, pues hay un Minotauro, que es un monstruo totalmente mítico, pero lo narra con una, como con esa inocencia, esa lógica que terminamos creyendo que como totalmente real, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez, pues claro, también. Entonces, como que la historia es, listo, el coronel espera una carta que nunca llegue, pero todos creemos que esa espera es como totalmente real, o sea, que él va a estar ahí todo el tiempo, que esa pobreza, su rutina, la dignidad está sostenida solo en esa fe. Perdón que no estoy viendo si alguien levanta la mano, pero si no, pues hablen, me interrumpen, Noelia. No, no, no hay nadie Em, todavía. bueno, listo, Pau, gracias. Es que sí, no sé qué me suena, o no sé si está entrando más gente. Entonces, bueno, acá un ejemplo es de la casa de Asterión. Entonces, cada 9 años entran a la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. O sea, de esas frases que nos dicen como, pucha, sí, este man existe, sí. Aquí sabemos que es un monstruo mítico, pero este man existe y estoy totalmente conectada con esto. Una tercera sería la verosimilitud social o como del entorno, del contexto. Entonces, el mundo que se crea tiene una lógica que nosotros reconocemos, ¿sí? Entonces, el entorno, la lengua y las costumbres del mundo narrado son consistentes y eso hace que uno se familiarice de alguna forma y que te reconozcas en ese tejido social y puedas entender cosas que incluso no son reales en sí. Tenemos acá ejemplos de los ejércitos, de Beli Rosero, entonces esa violencia rural que está narrada con esa calma que la hace más real, pero muy perturbadora. Pues Pedro Páramo también desde, pues que incluso, o sea, en este pueblo, hasta los muertos te hablan y hasta hay una condición distinta, pero tú lo crees porque la lógica social y el contexto te lleva a pensar que es así. La oculta de Héctor Abad Paciolice, que esta frase pues es de ahí, esta casa nos hizo y nos deshizo, era como una persona más, con su respiración, su cansancio, sus caprichos. Entonces incluso acá la casa se vuelve otro personaje, que no es una cosa real en sí, pero es verosímil. ¿Por qué? Porque ese contexto familiar y geográfico de ese oriente antioqueño te sostiene esa verdad del relato. Y audiovisual, pues bueno, no sé si la vieron, pero que es una gran peli, la de Parásitos. Entonces te crea, o sea, la historia que es medio rara y que todo es un poco irreal, pero que te meten en ese contexto social tan duro de esa desigualdad económica que tú dices, pucha, sí, esto podría pasar y no tiene nada de loco que tengan encerrado a alguien en el sótano, sí, que haya alguien encerrado en el sótano. Tenemos otra que es la verosimilitud simbólica poética. Entonces el texto crea su propia lógica simbólica. Lo verosímil no se mide por el realismo, de nuevo, sino por la coherencia de las imágenes y las metáforas. Entonces acá pues tenemos todo este tema de Alicia en el País de las Maravillas, que incluso el ejercicio que ustedes hicieron tan buenos nos llevan a esto. Es verosímil desde cosas que son poéticas. Tenemos acá ejemplos, Funes el Memorioso, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Entonces, por ejemplo, la frase
Clara estaba segura de que los espíritus la visitaban desde niña y a nadie le sorprendía verla hablar sola en los corredores. Pues de nuevo te llevo a pensar que que Clara, la protagonista, habla con espíritus, toda su vida seguía así, y tú lo crees, pero tú dices sí, y tiene bastante coherencia con lo que están desarrollando ellos en el libro. Y audiovisual, El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que pues me parece que es un genio en el tema de verosimilitud, de hecho, porque él te hace creer que hay cosas totalmente locas, que tienen vida, que tienen sentimientos, que están ahí por alguna razón. Verosimilitud autoficcional, entonces lo verdadero y lo inventado se confunden. La voz del yo construye la propia credibilidad. Acá tenemos como ejemplos autobiografía de mi madre. Acá en este libro se usa como la primera persona para reconstruir esa historia íntima que se siente totalmente verdadera. Entonces, creo que una de las cosas que yo más les dije en los textos que leyeron fue cómo me llevan allá. Y es eso, esto es precisamente una característica de la verosimilitud que te lleva allá. Entonces, lo sientes totalmente verdadero porque hay un tono emocional y una precisión como en las sensaciones que te hacen sentir. Los suicidios del fin del mundo, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, por ejemplo. Entonces, la frase de acá es de ese libro, no hay palabra para una madre que ha perdido a su hijo. El lenguaje no alcanza y sin embargo escribe. Entonces, pues te lleva a sentir como que eres la madre que perdió a su hijo, ¿no? Dicen acá en el Qué chat, pena, espérame, espérame. hay unos comentarios en el chat. Don Sí, Grimaldo dime, dice, eso me hizo pensar en una frase que siempre decía mi abuela, no se puede amar lo que no se conoce. También tenemos el qué comentario bonito. donde dice, Dolor y Gloria es una peli que me quiero ver. Buenísima la película, por cierto. Y César Augusto nos dice, continuidad en los parques, cuento de Cortázar. Ok, sí, y es que lo trae ese citar para este, ¿sí? Autoficcional. Sí, hablando del tema que estás tocando en este momento, habla de Dale, ese buenísimo. libro, de los parques. Gracias, nada. Sí, es que es ese dolor como propio, ¿no? Que refleja al propio actor. Y nace, lo verosímil acá nace de ese tono de confesión. Entonces está, pues es bastante interesante. Em, y acá hay una que puede generar como un poco de similitud con la que veíamos antes, que es la simbólica poética. Esto se llama la verosimilitud fantástica. Entonces lo imposible se integra tan naturalmente que el lector lo acepta. O sea, como que no, sí, tú no necesitas una explicación, sino que dices, bueno, así es y punto final. Entonces acá tenemos de ejemplos literarios La noche boca arriba, de Cortázar. Entonces el sueño y la realidad se confunden, pero ambas dimensiones son totalmente coherentes. Creo que Cortázar igual es un genio como para el tema de la verosimilitud. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Entonces lo sobrenatural está tratado con tanta precisión que es como cotidiano. Y pues Gabo con Cien años de soledad, que creo que es un gran ejemplo para este tema fantástico porque él nos trae cosas mágicas como de repente, como que irrumpen ahí, o sea, hay una historia cotidiana de un pueblo, bla, 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 pero él de la nada nos trae elementos que irrumpen totalmente eso y sienten mágicos, ¿sí? Pero en ningún momento el lector se siente desconectado de eso o ni siquiera lo cuestiona, ni siquiera cuestiona como esto es mentira, de qué me está hablando, no, lo integras totalmente a un universo. La frase que tenemos acá es de ese libro, que para mí es una genialidad, esta frase. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, algo fantástico desde una cotidianidad, pero tú no te lo cuestionas. Y el ejemplo audiovisual, pues es esta peli del viaje de Chihiro, que donde aceptas esas reglas que están impuestas como en ese mundo espiritual, porque tiene totalmente coherencia la emoción y lo visual, pues. Bueno, ¿alguno tiene una pregunta del tema de verosimilitud? Ujú. Sí, Milei, hay manitos levantadas. Sí, dale, por fin a Bueno, mí sí me ayudas ahí. yo quería preguntar, em, ¿qué diferencia la verosimilitud de las películas de ciencia ficción? Porque pues esto también tiene algo como ficticio, pero de pronto verosímil. Hoy en día la tecnología nos alcanzó y esas películas que hace unos años veíamos como futuristas, de ciencia ficción, se asemejan mucho a nuestra nueva realidad. Ok, o sea, tu pregunta es como que lo hace verosímil, ¿sí? A las cosas de ciencia ficción. Sí, sí, exacto. Ahí es como que hay una construcción total de los elementos, ¿sí? Que te hacen pensar que eso puede pasar. Y de nuevo, en ese momento podía ser irreal. Claro que tiene elementos de la realidad que habitaban en ese momento que llevaban a pensar que en el futuro fuera así, pero eso te hace creer que es verosímil. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, esta película de Volver al Futuro, donde, y pues nosotros ya estamos en ese futuro, y que hay unas modas, que los carros voladores, y que ellos se dejaron ir. O sea, no necesariamente nosotros que ya estamos en ese tiempo futuro, estamos viviendo eso. ¿Sí? No, no tiene que atarse a lo real, pero construyeron también el escenario que por lo menos yo que la veía hace unos años decía, sí, así va a ser el futuro, ¿sí? Pero va desde la construcción de todos los elementos, o sea, mientras lo construyas bien, la gente va a pensar que eso va a pasar. ¿Puedo hacer un comentario respecto a esta pregunta? Sí, 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 claro. Es que me hizo Don pensar, Grimaldo, adelante. me hiciste pensar con tu pregunta automáticamente en 1984, el libro George Orwell. Justamente eso, o sea, habla de un futuro distópico, pero creo que Ujú. tiene que ver con eso. Es un futuro en el que hay una verosimilitud en el sentido de que la sociedad es una sociedad opresiva y bueno, hay muchas cosas que suceden dentro de esta dictadura, por decirlo así, que se asemejan mucho a lo que se vive hoy en día. Y hay muchos aparatos tecnológicos o cosas en esta historia que quizás no existen tal cual, pero sí se asemejan mucho a la realidad, como por ejemplo este, se me olvidó el nombre, el que uno le dictaba palabras y escribía, algo así, Ah, el habla Viper, escucha, sí. habla escucha, que era el que nombraban en Ah, en sí. el libro. Ajá. Y pues justamente hoy en día hay muchos aparatos así, el celular, el Viper, el computador, que quizás uno les manda un audio y lo convierte en palabras, por decirlo así. Sí, es que esas Nos, cosas di- dan un poco de miedo. La distopía me da miedo. nos dice Pili en el chat como un universo, un mundo que tiene esta coherencia de la que hablas, que todo se conecta, como el cuento de la criada. También nos dice, cuando escucho a Trump diciendo que él se va a encargar de las mujeres, me lleva a pensar en esa historia. Pucha, sí que me da. Sí, es que acá hay un tip interesante, o sea, sí, como escritores, agarrar cosas del mundo real. Entonces, digamos, eso, Trump está hablando de cómo va a, bueno, lo que sea con las mujeres. Entonces, pues tú lo puedes integrar como en un universo, trayendo algo real y te creas como un propio universo para que eso sea verosímil. Y puede ser una historia totalmente loca, como el cuento de la criada, que ojalá no vaya a pasar, pero que se integran elementos como de, pucha, sí, pues sí es una realidad que las mujeres cada vez estamos teniendo menos hijos, por ejemplo.
incluso por temas físicos, no porque no queramos, sino de pronto condiciones, los alimentos, la radiación, bueno, lo que sea. Entonces, puede ser que en un futuro pase o no pase, pero entonces como lector uno se queda con eso de, o sea, está tan bien construido y tan verosímil que tú dices, pucha, esto de pronto sí podría pasar. Que con estas distopías de antes, como 1984, El Mundo Feliz y eso, es como, ¿será que sí estamos viendo eso? O sea, esto del mundo feliz que te llenan como de estímulos y de cosas, y pues esto lo escribieron hace un montón de tiempo, ¿no? Pero entonces, bueno, sí, creo que es otro tema, porque sí llevo a pensar como en algo más de si va a pasar o no. Nos dice Mirellita en el chat, no me hará daño escribir así, así como, así como Sofía. Sí, pucha, yo creo que le dañó a uno la cabeza. ¿Hay más Creo preguntas? que en todo necesitamos un poco de la distopía. Incluso cuando escribimos, muchas veces escribimos algo distópico porque no nos ha pasado, pero nos imaginamos que eso llegara a pasar pues en nuestro mundo, ¿no? O en Sí, nuestro tiempo, o que nos llegara a pasar directamente algo a nosotros. ¿No? sí, igual creo que sí tendría que integrar elementos de lo real, o sea, como acá está Gabo, por ejemplo, con Cien años de soledad, pues él integra cosas que vivió desde la realidad de su pueblo, por ejemplo, o de su cultura. Entonces, hace poco leía que este tema de Milagros la Bella y esto cuando sale como volando, pues porque ya es como un ser superior y como que se va volando. em, que él lo escribió a partir de algo que pasó en su pueblo, que una señora, o sea, como que estaba tendiendo las sábanas y que le decía a la chica como, no, pero cuidado que se va a volar, o cuidado que sale volando, una cosa así, y él lo integró desde esa realidad y lo volvió fantástico, pero porque construyó ese universo. Entonces el lector queda pues totalmente fascinado y no se lo cuestiona, pues. Así es. Nos dice don Grimaldo en el chat. Igual es que creo que hablar de las distopías es hablar de los miedos, y eso es válido. El temor es una emoción muy humana y necesaria en realidad. Así es. Total, sí, totalmente de acuerdo. Que es lo que les mostraba con Mariana Enríquez, que también me pareció una genialidad de eso, de las mujeres se queman solas, porque, esperen, porque se me olvidó. Las mujeres se queman solas, se encienden fuego a sí mismas en nombre de los que las quemaron antes. Entonces trae una emoción colectiva y la vuelve horror. Así que es un gran acierto. Con ese fragmento estaría hablando o refiriéndose a lo que sucedió de pronto en Salem en algún momento, que quemaban a las mujeres, las maltrataban, las ahogaban por el hecho de tildarlas de brujas, ¿no? Me hace pensar mucho en eso. Sí, pues el fuego como un elemento de reparación, creo yo, como de reparación colectivo, pero no sé, siento que viene más de esa frase como que es una frase muy feminista, como de lo quemamos todo, sí, o sea, como que si nos tocan a una lo quemamos todo, algo así, que es una frase Sí, como metafórica y viene de algo que no, pues que no vamos a quemar todo, sí, o sea, que es algo muy lógico, pero ella sí lo pone acá, como que ellas sí se quemaron. Y tú lo crees porque tienes como esa rabia colectiva de, pucha, nos han quemado y nos han dañado tanto que vamos a hacer esto real. así es. Nos dice César Augusto en el chat. Creo que consiste en la coherencia de los elementos, los personajes y las acciones que los complementan. Tal cual. Tiene que haber una coherencia y una lógica emocional. O sea, que tú te sientas conectado desde lo emocional. Y así lo vas a hacer. Así suena una cosa totalmente loca.
Entonces, ¿hay más preguntas, Nadie? No. No, no hay más preguntas ni comentarios en el chat por ahora. Gracias, Nadie. Entonces, eso nos da paso para hablar de algo bien interesante que es la construcción de personajes. Y la construcción de personajes funciona como una triada. O sea, sí, bien, hay dos cosas que quiero que se lleven de esta clase, que, que son como lo que yo más aprendí también construyendo esta presentación y me parece demasiado importante. Entonces, la verosimilitud no es realidad, no tiene que estar conectado con la realidad, solo tiene que ser creíble. Así traigas elementos de la realidad. Y la construcción de personajes, esto es súper importante, funciona como una triada. Entonces tiene que haber una concordancia entre lo psicológico, lo social y lo físico. Por psicológico, pues nos vamos al tema del deseo, del conflicto interno, físico, gestos, cosas físicas del cuerpo, la forma de hablar, y lo social, su entorno, la clase social, las redes de apoyo y demás, el trabajo, la familia, el país, todo esto influye. Entonces, esto tiene que ser muy coherente, porque si alguna de estas cosas se pierde, el lector se va a desconectar. O sea, si tú no crees que un personaje es real, pues ya, o sea, como que quedas como este man que me está diciendo. No sabía que me está diciendo, sí. Entonces, por ejemplo, lo físico, entonces, no sé, una nariz aguileña, por ejemplo, o qué sé yo, o un parche de pirata. Entonces, como que tienes que dar a entender que lo psicológico, o sea, como su deseo, su conflicto interno está en, no sé, quiere robar cosas, qué sé yo, o sea, una cosa así como que esté atada a ese tema físico. Y lo social, entonces, dónde creció, cuáles son sus redes, cuál es su familia, y todo eso va a nutrir realmente a un personaje. Y va a hacer que eso nos lleve a la verosimilitud. Espérenme que quería leerles una cosilla. Yo tengo una pregunta, Dime. digamos, respecto a esta triada que acabas de mencionar. Por ejemplo, eh, si tomamos el ejemplo que diste, ¿no? Rasgos físicos, un parche en el ojo, la nariz aguileña, una barba larga, un Ujú, contexto social, no sé, pobreza, una situación de inseguridad, de robo, quizás sí, ujú, pero en un contexto psicológico, no sé, de resentimiento, de ambición, ¿sí? Digamos que estoy sí, describiendo pirata, ¿verdad? ajá. Pero si yo quisiera hacer uso, digamos, de estos mismos rasgos físicos, pero invertir el personaje, no sé, en vez ser un pirata, es el protagonista o es un héroe diferente, pero con estos rasgos. Sí, o sea, ¿cómo hacen para jugar con esto y que se sienta creíble, por decirlo así? Es que ahí va a ser un poco disruptivo, ¿no? O sea, como tienes que construir muy bien las otras dos partes para que esa que está flaqueando no te afecte tanto, porque es disruptivo pensar que, pues por eso las cosas caen en un cliché, ¿no? Y la construcción de personajes cae en un cliché. Y si uno se quiere salir de eso, pues tienes que construirlo muy bien. O sea, mi opinión es que deberías como darle mucha fuerza a lo otro para que esto no te flaquee. Pero puede ser que no te lo vayan a creer, ¿sí? Porque como así que no sé, que ese personaje que físicamente parece un pirata resulta que es la persona más romántica y amorosa del mundo. Entonces, se me ocurre en eso, ya que estamos hablando del pirata, como Piratas del Caribe. Entonces, como esto en el audiovisual, Johnny Depp, o sea, da esa concepción de sí es bueno y es como, pero fíjate que hay rasgos que son innegables en él, o sea, lo psicológico es como
no, pero es que yo quiero hacer cosas malas, ¿sí? O sea, yo quiero, así intente, o sea, y la historia como que lo lleva a ser bueno y al tema amoroso y bla, no, siempre va a caer en eso porque sí está muy bien construido su personaje. No sé si respondí tu pregunta con eso. Sí, sí, vale, muchas gracias. Dale. Nos ¿Hay alguna dice otra pregunta? César Augusto en el chat, pensemos un poco en la metamorfosis de Frank Kafka. Cecitar, ¿quieres construir de pronto eso más? Sí, a ver, cuando los que pues, hemos tenido la posibilidad de leer la mitología de Baltasar, eh, el hombre, o sea, el personaje se convierte en un insecto aparentemente físico, ¿sí? Entonces, ¿pero qué lo lleva a eso? Hay un cambio psicológico, hay un contexto social, pero el hecho de convertirse en un insecto también hay unos rasgos donde la forma de su cuerpo cambia, donde la forma de expresarse también, hay algo interior que le está diciendo, yo, no solamente hay una transformación en mis gestos, en mi cuerpo, sino hay también una transformación psicológica. Ese personaje nos está hablando de lo que está viviendo en ese mundo que está, en ese contexto que está, y eso hace que cambie y se convierta imaginariamente en un insecto, pero hay una cantidad de mensajes y cosas que nos está diciendo sobre la sociedad, sobre su mundo, sobre sus relaciones con su familia, con su padre, que después también lo desarrolló en otro proyecto que se llama Mi Padre. Entonces ahí, digamos que para buscar ese concepto de los arquetipos que, digamos que entra en la construcción de personajes, en la que tú nos estás orientando, nos estás viendo, es que en la construcción de personajes tenemos que ver esos rasgos o esos arquetipos psicológicos que tienen los que tenemos pues, que tienen los personajes en ese mismo proceso de construcción, esos rasgos físicos, esas formas de ser, cómo se mueve, cómo camina, cómo habla, cómo se expresa a sí mismo, qué entorno social. eh, si estamos en un cuento, en un personaje que estamos construyendo, uno es el inicio del personaje, tiene una forma de ser, una forma de hablar, una forma de comportarse, una forma de decir las cosas, y a través del desarrollo mismo del cuento, ese personaje empieza a cambiar o va a cambiar algo que diferente, que lo va a cumplir a que un ser diferente o no necesariamente totalmente diferente, pero sí que de alguna manera eso que le está pasando en un momento dado de la historia lo va a hacer diferente a ese personaje que te escribimos inicialmente. Entonces, o sea, ahí es donde se puede romper con los arquetipos, romper con eso y construir desde el inicio un personaje que posiblemente le estamos dando las pistas al lector. La historia de ese personaje va a terminar, pero puede terminar de otra manera gracias a esa reconstrucción de esos arquetipos, gracias a esa posibilidad de crear otros mundos, otros submundos, otros aspectos psicológicos, aspectos físicos que quizás no se hayan tenido en cuenta dentro de la nueva narrativa o simplemente porque la historia así lo requiere. Sí, buenísimo. O sea, sí se necesita como una construcción exhaustiva de los detalles para que uno lo pueda creer, si es así, si es que vas a romper ese esquema, ¿no? Y de hecho también puede pasar todo lo contrario. Entonces, les voy a leer un cuento. Es un cuento de Gabriel García Márquez que pues como que él lo contaba así casual. Entonces quiero que mientras lo voy leyendo, ustedes vayan pensando cuáles son los personajes, cuáles son las características de esos personajes, si es que él los caracteriza y si hay personajes que podrían eliminarse de la historia porque realmente no nos aportan nada al desarrollo, o si les parece que todos los personajes están bien o qué piensan al respecto. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde,
No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder. Perdón, perdón. Bueno, mientras Lady regresa, les comento. Recuerden que el material de apoyo lo encuentran en el Drive, en la carpeta compartida de territorios íntimos. Ahí encuentran todas las presentaciones de cada una de las sesiones y en la presentación al final van a encontrar todas las actividades y ejercicios que se han dejado durante cada clase. Aún se pueden poner al día los que estén atrasados, pueden dejar sus ejercicios ahí, pueden enviarlos al correo de Estertulia o crear una carpeta dentro de la de territorios íntimos con su nombre y ir cargando ahí los ejercicios. ¿Listo? Nos Gracias, envían por Maddie. el grupo de Perdón. WhatsApp. Tranquila, nos envían por el grupo de WhatsApp porque muchas son muy pesadas y algunos no las pueden descargar bien. Entonces, por esa razón nos envían. ¿Listo? Listo. Entonces seguimos. Está la señora desayunando con los dos hijos. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a sucederle a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o con una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció y con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento que se la están cortando, agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Ay, ay, esperen que me perdí. Y, y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando más hay calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy bacho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Fin. Es un gran cuento, la verdad. Entonces, ¿alguno quiere opinar sobre esas preguntitas que les dejé ahí? Don Grimaldo, tiene la manito levantada. Dale, por favor. Pues no sé, siento que es como estas cadenas de rumores que hay hoy en día en WhatsApp y en Instagram, como estos teorías conspiranoicas. Entonces, claramente todos los personajes son necesarios porque para que un rumor se expanda y para que el miedo de que algo va a pasar, pues es necesario que cada uno de los personajes lleve, y lleve, y lleve, y lleve la información y la haga más grande cada vez más. Diría que uno de los personajes incluso para mí vendría siendo el mismo rumor. ¿Sí? Porque pues si el rumor no está, pues no pasa nada grave, por decirlo así. Y la característica, pues claro, son personajes que tienen que estar llevando el chisme, que tienen que tener miedo, que tienen que tener paranoia. Si esto no lo tienen, pues no funcionaría. O sea, simplemente le llega a alguien el rumor y como no cree en este tipo de cosas, pues lo deja hasta ahí y el rumor no se expande. Entonces es necesario que cada uno de esos personajes como que sea muy susceptible o muy dado a creer estas cosas y se llenen de miedo y bueno, y hagan esto. Pensaría que los personajes todos están perfectos, no, yo no eliminaría ninguno realmente, o sea, me parece que cada uno cumple su papel específico de ir haciendo cada vez más grande el rumor. Qué chévere. Me gusta mucho eso que dices, que el rumor es el personaje en sí mismo. ¿Alguno más tiene alguna idea, algo para anotar? Cecita. Sí, démonos cuenta cómo este cuento, que algo muy grave va a suceder en este pueblo, el rumor que es el personaje principal nos lleva a que todo lo que está pasando, el carnicero que vende más carne, la señora que vende, todo eso va comenzando a hacerlo verosímil, o sea que ese rumor se convierte en una realidad que es vivida por todas las personas, tanto que queman las casas, abandonan el pueblo. Bueno, eso pasa en Colombia, por muchas razones. Pero demos cuenta cómo ese personaje, eso que era una historia así como muy de anécdota, se convierte, ¿sí? Y en algo que nos aporta algo a lo que estamos, el tema de hoy, que es la verosimilitud y cómo conectan los personajes esa verosimilitud a través de esas características, a través de ese hilo conductor que es la historia misma, que se basa precisamente en lo que cada quien va diciendo y se va, como cuando se habla de los juegos del teléfono roto, ¿no? Entonces, yo empiezo con una historia y otra persona le agrega y terminamos con otra, con otro mensaje de otra historia que no era la que inicialmente queríamos quisimos para conocer una noticia. Entonces, ahí es muy importante eso de juegos nuevos, pero cómo se va conectando cada uno de los personajes. Yo también estoy de acuerdo con Don Grimaldo, no, para mí no necesidad de, de, o sea, pues no elimino, quizás o sea, quizás también hay, hay otro personaje interno o intrínseco dentro de la historia
que es el mismo lector. El mismo lector hace parte o empieza a creer en su humor y también empieza a sentir esa sensación de, uy, bueno, algo está, efectivamente algo va a pasar y cree, y el lector es un personaje al interior de esa persona. Súper, sí, muy de acuerdo. No sé si alguno tenga algo más que decir, pero pues sí, creo que ustedes dos lo resumen muy bien. Entonces acá es importante anotar, hay un tipo de verosimilitud social, ¿sí? O simbólica, que digamos a nosotros como, pues como colombianos nos pega un montón, como que uno dice, sí, sí, creo que esto podría pasar, que lo dijo don Grimaldo, como, pues sí, son esas cadenas que uno ve, que la gente va cayendo, que eso está como muy arraigado a nuestra sociedad o a lo que vivimos socialmente. Los personajes, acá hay algo muy chévere, o sea, lo que tú decías, don Grimaldo, de bueno, ¿qué pasa entonces si yo no desarrollo una parte del personaje y se queda cojo? Entonces, ¿qué Cecitar nos traía a la metamorfosis de Kafka? ¿Cómo lo construyó también que uno lo cree así falle una de las tres patas, ¿sí? Así no esté tan bien desarrollada una de las tres patas. Acá pasa todo lo contrario. Acá él no los desarrolla. O sea, acá, si ustedes se fijan, hay una parte donde dice el que le ganó en el billar al otro, que llega a la casa y que estaba con la nieta o con la mamá o con alguien, ¿sí? O sea, es como que ni siquiera le pone un nombre, ni siquiera los nombra, solo hay un nombre en todo el cuento. Sino en sí es como son arquetípicos los personajes de este cuento. No les da como ese peso ni psicológico, ni físico, ni no, hay un arquetipo, entonces todos son gente, como bien dijiste, que creen los rumores y los pasa. Ya, ese es el arquetipo que él desarrolló. Y el protagonista real, al que sí le da mucha fuerza, es al rumor en sí. Entonces, sí, pues de acuerdo con ustedes, yo tampoco eliminaría ningún personaje. Eh, puede haber como una falta de profundidad individual que podría ejercer un ruido en el lector, pero es totalmente intencional, porque eso le da fuerza a su personaje real, que es el rumor en sí. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra cosa bien interesante. Yo tengo una pregunta. Dime, claro. En algún momento en los escritos se puede utilizar un algo o un qué para como personaje principal, como en este caso el chisme, el rumor. Sí, sí, una emoción, el miedo colectivo, algunos temas, no sé, de venganza, como del pueblo. Sobre todo, creo que le da mucha verosimilitud social cuando traes otra cosa que no sea un personaje, sino como una emoción. Ok, gracias. Nos dice don Grimaldo en el chat, además creo que el hecho de que ningún personaje esté desarrollado en sí hace que sea más genérico para que cualquier lector se identifique e identifique personas en esos personajes. Tal cual, de acuerdo. Que va lo que decía César. Entonces, que el lector es activo acá. O sea, acá te da a ti para construir los personajes. Porque ya tienes algo como, o sea, un contexto tan bien definido y lo principal que es el rumor, que los personajes pues restan de importancia, digamos, o sea, no le cambian tanto a la historia y te da a ti para que tú lo pongas con cualquier persona que conoces. Entonces, si te dicen que la mamá o no sé, entonces tú piensas en tu tía que dijo esto, o en tu mamá, o en cómo lo diría ella, o sí. Entonces el lector es activo acá para construir esos personajes, pero no le quita como el peso al cuento, ni la verosimilitud. Es que cuando habla, digamos, del muchacho que va a billar, no nos dice el muchacho tiene unos 60, tiene unos azules, no sé qué. El escenario como tal de billar, ya no, y va el joven, el tal Damaso, ¿quién es?
simplemente es otra persona que va a jugar billar con él, pero no nos habla de damas. Es el personaje como tal de Runor, nosotros estamos siguiendo de la historia, el camino, o lo que nos está enseñando el autor de ese personaje, que está ahí en medio de todo, que es el rumor, pero no necesariamente, o sea, la justificación o lo que quería Gabo hablar era precisamente del rumor, de cómo ese rumor nos puede llevar a imaginar y a pensar muchas cosas. Y de pronto uno mira en una sesión con los escritores o con los que convirtieron a escribir, llama este cuento, o sea, lo trae como una especie de anécdota y lo desarrolla como un cuento. Y entonces, eso hace que verosímil en el sentido que nos incluye cuando nos muestra ciertas características de escenario, ciertas características de lo que puede pasar en un pueblo colombiano, muy tropical o muy de Latinoamérica. Entonces, de alguna manera nos entrega unos elementos identitarios que nos hace introducirnos en esa historia, creer esa historia y prácticamente dialogar con ese personaje que en términos generales es el humor. Perfecto, Cecita, muchas gracias por tu aporte. Ok, listo. Entonces sigamos con este. Pues esto va muy hacia lo psicológico, ¿no? Entonces, que son los arquetipos de Carl Jung. Esto se ha usado en mil cosas, incluso ahora, pues toda la evolución capitalista se usa mucho también para las marcas, para cómo se definen las marcas. Pero esto en literatura, en lo audiovisual, especialmente en el cine y demás, pues nos lleva como a crear desde lo psicológico ciertos personajes. Esta imagen que les dejé, pues me gustó bastante porque como que nos da unas características principales. Entonces, si lo que quiere el personaje es como entrar en un viaje espiritual, si hay como un tema de control, como de querer ejercer control sobre los otros, si hay unas ganas de conectar con los otros o si se quiere dejar huella. Entonces, podemos empezar con el héroe. El héroe es pues el que enfrenta las pruebas y busca su transformación, pero es supremamente valiente y se ve como crece a través del relato. Entonces, pues acá tenemos a Ulises, a Aureliano Buendía, como en todo el tema de la resistencia, incluso así temas en cine, no sé, Harry Potter, que es como que toda la historia así heroica y mueren sus padres y demás, y llega al final como a ser el gran líder. Em, Siguiendo ahí, pues sigue el sabio o ay, no, mentira. Esperen que me fui. El mago, que pues ejerce un poder como, bueno, es que este está como muy relacionado con el sabio también, pero ejerce como un tema de conocimiento, de guía interior y hay, sí, pues como todo un desarrollo en eso, en todo lo que puede darle a los otros y generalmente apoya al héroe. Entonces, Melquiades en Cien años de soledad, por ejemplo, se ve como es un apoyo al protagonista principal. Eh, este sería el rebelde o el que es la sombra. Entonces, lo que nos negamos de nosotros, que puede ser incluso como un antagonista, como lo que está reprimido, pero deja alguna huella. Entonces, el monstruo de Frankenstein, por ejemplo, Mr. Hyde. Mm, por acá está en el explorador, entonces el que busca pues la libertad y va encontrándolo. Esto ya a un viaje espiritual. El inocente que muestra como mucha, que es como un niño eterno, entonces hay una curiosidad, pero también hay una evasión ahí como de la madurez, entonces como Alicia, por ejemplo, en Maíz de las Maravillas.
Em, Acá en el creador, entonces un tema ya de proporción o control desde ahí, entonces yo soy el que innovo, yo soy el que mando como la parada en lo nuevo. El gobernante, pues un tema muy de control, que desde el control pues estoy como presente. Entonces, pues va a los reyes o a las figuras así como de poder típicas. El cuidador desde el servicio, desde proporción o control, desde mi conocimiento también, pero desde el cuidado. Conectar con los demás, pues el amante, que es ya un tema de como una búsqueda de emoción, como una unión espiritual, desde la pasión, el deseo. Entonces, Romeo y Julieta, por ejemplo, eh, el bufón o el embaucador, le dicen mucho, conecta con los demás, pero desde romper las reglas, desde que provoca como el cambio con humor o caos, pero está como generando algo con los demás. Y pues ya el hombre común, como que solo quiere pertenecer a los demás. Este es como el tema de arquetipos, que acá me estoy perdiendo un poquito, pero es básicamente eso. Eh, mm, este cuidador, por ejemplo, puede ser la madre también. Entonces, Úrsula, perdón que les he traído mucho a 100 años de soledad, pero es que es un gran ejemplo. Entonces, Úrsula y Guarán, pues proporciona un control desde el cuidado. Y ya, esos serían los arquetipos de John. Entonces, bueno, lo que les dije, queremos que escriban mucho, queremos escribir mucho. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio hoy, rápidamente, porque pues el tiempo ya no nos da tanto, vamos a trabajarle 15 minutos, de la última persona, que piensen en la última persona que vieron en la calle, o la última persona que están viendo por la ventana o lo que sea. Y trabajen desde esa observación, eh, qué pasa en la vida de esa persona, ¿sí? Entonces, construir a esa persona. Imaginen qué historia podría tener, a dónde iba, qué siente, qué le preocupa, y escribir una escena desde algo que como que nos revele la vida de esa persona, sin describirlo literalmente, ¿sí? Sin decir, ah, es una persona que está triste, bla, bla, bla. No, sino construir desde ahí y escribir una escena como de su vida. ¿Hay alguna pregunta? No tenemos manitos levantadas, pero pueden abrir sus micrófonos y preguntar. Liliana nos escribe aquí en el chat. Existe otro libro que puede servir para la creación de personajes. Es un libro de Thomas Erickson, Rodeado de idiotas. Se llama el libro. Aborda cómo identificar e interactuar con diferentes personalidades. Ok, qué interesante. No, no lo conozco, Lili. De pronto, ¿quieres hablarnos más de eso? Voy a ver. Nos Ay, muchas comparte. gracias. Bueno, ese ejercicio para recordar puede ser importante porque no me acuerdo muy bien, creo que, bueno, como así que no me acuerdo muy, pues es que yo estaba pensando en otra cosa en que la pasé muy súper en el día de ayer, entonces no me fijé tanto en mi alrededor y en las personas. Creo que podría una persona, recuerdo una persona,
porque pues la reconozco de que la había conocido de antes y la vi ahí la vi en la calle. Mm, pero vamos, vamos con toda el ejercicio. Sí, pues igual, o sea, idealmente que veo ahí en el chat, idealmente como una persona desconocida. O sea, es como literal para construir solo de lo que están viendo. O sea, acá solo vamos a ver el físico y vamos a construir algo. O sea, no sé, pueden, incluso de estos que están acá en la fotico que les dejé. Entonces, como pensar en la persona que está vendiendo ahí cositas como en la chacita esta, o el que va caminando con el amigo, con los morrales, o el niño que está acá como debajo de la flechita. Ya, creo que ya sé qué preguntar. Puede ser un pasado, o sea, de recuerdo de días anteriores. Sí, exacto. O sea, imagina qué historia podría tener esa persona. Entonces, por ejemplo, el que va con la maleta, entonces yo digo que él va para el trabajo, que se siente como presionado, que le preocupa su familia y perder su trabajo, qué sé yo, ¿sí? Mm, Entonces, desde ahí escribo como una escena que me revele algo de esa vida. Es que yo estoy viendo que acá yo les tengo como algo de Windows, no sé por qué sale eso, pero y en un contexto de calle también, digamos, podría ser en un bus, como también, un sitio exacto, público. Bueno. sí, sí. Pero gente que no se cruza, viste que uno a veces se cruza a alguien y dice como ve, ¿y qué estará pasando por la vida de esta persona? Y la idea es escribir entonces un fragmento muy cortito que revele algo de esa vida, sin que tú la describas literalmente. O sea, como que lo primero es que al interior, listo, yo me imagino cuál es la historia, pero entonces ya escribo algo de este chico del Morral sin que revele que es esa vida. Entonces, no sé, estoy cansado en mi cuarto porque bla, 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 frustrado, tal cosa, pero sin nombrar tal cual literalmente lo que le está pasando. Ya, vale. Y dale, entonces, pues ahí como unos 10 15 minutitos para eso y ya seguimos entonces con otra cosita que les quería mostrar. Y pues si alcanzamos a compartir un par de textos que construyan, sería muy chévere. Ahí los dejo un ratito. En el Drive les voy a cargar el libro recomendado por Lili. Acá lo tengo. El hombre que estaba rodeado de idiotas, de Thomas Erickson. Se los voy a dejar en la carpeta.
¿Cómo les fue? Perdón, que estoy ahí intensamente. Se nos fue el tiempo y no me di cuenta a qué hora. Si alguien quiere compartir un fragmentico corto o algo que haya pensado. Don Grimaldo. Pues no sé si se viene el ejercicio, pero pensé en un vecino que tengo aquí en el conjunto que siempre me da escalofrío, la verdad. No lo conozco, pero es la persona que pensé. Dale, Entonces, dale de una. Jairo respira. Bueno, yo le puse el nombre Jairo, ¿no? No sé nada de esta persona, quiero claro. Jairo respira. Observa por la ventana a la gente pasar. Los analiza. Observa sus rostros. Calibra sus miradas. Toma un trago. Observa las ventanas del frente, los edificios. Mira las cortinas. Intenta descubrir qué hay detrás de ellas. Toma otro trago y respira profundamente. Me agrada esta paz, dice. Es placentero observarlos a todos y sonreír. Deberías intentarlo. Tú te paras en la ventana y solo los miras muy detalladamente. Analizas quién será tu próxima víctima. Suelta una gran y jovial carcajada y toma un tercer trago. Te diría que lo intentes, que vengas a la ventana junto a mí y juntos buscáramos una deliciosa presa. Pero ya sabes, no lograste aguantar ni 10 cortes. ¿Es tan aburrido cuando se mueren tan rápido? Exhala y toma un último trago mientras observa el cadáver que cuelga en su sala. Es decir, Oh, por Dios. es Qué que sí fuerte. me perturba un poco el vecino. No, está buenísimo porque mira, sí, o sea, literal es una persona que no conoces y nos transmitió a todos el verdadero terror. Así. Qué chévere. No, está genial el ejercicio. Muy bueno. Porque la idea es esa, que te transmita esa emoción que tú sientes. Y estoy segura que no la transmitiste por las caras que veo de todos. Cecitar, continúas tú. Bueno, a mí sí me fue por otro lado, pero bueno, voy a intentar. Hoy también la vi llegar al parque, de sudadera colonial, con sus zapatillas de colores arcoíris, siempre con audífonos puestos. A veces canta, habla con alguien. No sé cómo se llama. Parece que vive cerca. A las 7 de la mañana siempre. Camina, trota, hace ejercicios de respiración. A las 8:30 sale, sigue con los audífonos puestos. Al entrar y salir del parque, hace la mano para saludar y despedirse. No la he estado siguiendo. Quizás sea solo eso, la sombra de mi cuerpo que se anuncia y se despide al saltar el brillo del sol. Perdón, quizás sea solo eso, una sombra que se anuncia y se despide al saltar el brillo del sol sobre mi cuerpo. No te escuché bien el final, Cecita. Eh, Pero creo que lo que estabas haciendo era claro, desde lo que tú ves, eh, como ves al personaje, ¿sí? o sea, lo voy a volver a leer para decirlo. Hoy Sí, porfa, también es la, que no. hoy también la vi llegar al parque, de sudadera color miel, con zapatillas de colores amarillos, siempre con audífonos puestos. A veces canta, habla con alguien. No sé cómo se llama. Parece que vive cerca. A las 7 de la mañana siempre. Trota, hace ejercicios de respiración. A las 8:30 sale, sigue con los audífonos puestos. Al entrar y salir del parque hace la mano para saludar y despedirse. No la he estado siguiendo. Quizás sea solo eso, la sombra que se anuncia y se despide al soltar el brillo del sol sobre mi cuerpo. Ya ahora sí te escuché. Lo sentí muy poético, además. Y eso fue lo que me transmitió. Bueno, pero seguimos.
Tenemos unos comentarios en el chat, ya les doy la palabra de acuerdo a su turno. Dice Laura, última persona que vi en la calle, desconocida o conocida, preferiblemente desconocida. Lady nos dice gracias, Liliana dice no, no soy yo. Don Grimaldo, gracias, jeje. Jessica dice, Osh, todo eso pudiera estar en un imaginario increíble, refiriéndose al texto de Don Grimaldo. Pili dice, muy bueno, también refiriéndose al tema de Don Grimaldo. Y Liliana dice, me encantó el suspenso, Don Grimaldo. Y Pili, bueno, no escuché, eso lo hacía referencia al texto de Cecitar. Listo, sigamos entonces, porque el tiempo se nos fue. Mireya, Sí, voy. Solo te vi pasar. Me viste de reojo. Sonreíste. Quise devolverme una y otra vez a ese momento. Solo seguí caminando mientras el flash del pasado caminaba por mi mente y te veía sonreír de nuevo. Una y otra vez y así 1000 veces. Estuve en tus ojos, vi tu alma, eras triste y tímida. Me mostraste todo. Las charlas con tu madre perturbaban tu cabeza. Sus gritos, el golpe que te dio en las escaleras para intentar matarte. Fuiste a tu recuerdo en el espejo del baño tapando las cicatrices con tu ropa. No te desnudabas ante nadie, pero tu verdad quedó sin ropa cuando me viste de esa manera en el camino por el andén. Tal vez malinterpreté las cosas, eras bella, mujer telepática, o yo solo puse mucho cuidado a mi esquizofrenia. No me arrepiento de lo que entendí. Fuiste tú quien me lo dijo. Posiblemente ya no me miren igual tus ojos que antes, pero no me arrepiento de arrancarlos y solo querer conservarlos como una cebolla encurtida en un cajón de mi cocina. Qué Uy, lindo, mire, muchas gracias. Muy bueno. excelente texto. Dice por Sí, acá está muy Pili en el chat, igual terrorífico. Pili. Estamos muy Halloween. Bastante. Jessica Esmeralda, Ese día estaba muy metida en mis pensamientos, no con afán, pero algo nerviosa y a la expectativa de lo que iba a aprender y a crear. Al cruzar desde la estación al bus de Transmilenio, reposaba un hombre, el cual no vi bien su rostro, pero me planteó algunas dudas, aunque solo sean por mi cabeza. Porque las personas no pasaban y cambiaban de puerta para no toparse con él, o es porque pensarán que estará mal cruzar por encima de él para pasar. Creo que él ya lo tendría internalizado ese tipo de situaciones. muchas gracias Jessica por compartir tu texto, algo que Gracias, le sí, sirve. creo que hay varios desde la visión personal de cómo ven al otro. Bastante. Eirien Ávila, continúa. Listo. Dice, todavía no sé el nombre de mi vecina, ella lleva unos meses acá. Vive enfrente mío. Es pequeñita y tiene su pelo pintado de un color que sin duda llama la atención. Ella en sí llama la atención por esas cualidades y un carácter que se nota, aunque jamás vayamos a compartir un café para confirmar. Las expresiones en su cara, que hacen más visibles las arrugas, me lo dicen todo. Me cuentan el trajín de su día vendiendo el chance, cosa que deduzco por lógica de esa carpeta que carga con los papelitos que familiarizada estoy de mi tío con el tema. Esas mujeres deben tener un carácter fuerte, pienso, pues siempre tratan en la mayoría con hombres. Hombres borrachitos, como el tío mío, con esa carpeta en una mano y la otra con la bolsa de basura. Así es. Esta es la imagen que logro ver después. Esta es la imagen que logro ver siempre que la veo. Después de esa escena cerrando la puerta, para mí es un misterio. Listo. Qué chévere, me gusta mucho. Y creo que es eso, como que podemos seguir llevando ese ejercicio en esta creación literaria
nosotros de Tertulia estuvimos con un profesor en IDARTES que se llama Jorge Balbuena, que él nos hablaba mucho de eso, como ustedes, mejor dicho, abiertos al chisme, o sea, como con libretica en mano y con cosas que vean así como rara o como este tipo de, eso que tú dices, la carpeta, esto es del chante, lo va a anotar y mira que desde ahí nace una historia y ya construiste un personaje. Listo. Nos ¿Quién dice sigue? Pili en el chat, sí, varios detalles con respecto al texto de Irene. Y sigue Edgar Parra. Me pidieron hoy que hable sobre la última persona que vi. Empiezo con todo el ánimo, pero tan solo escribir una palabra sobre esa persona y mi corazón interrumpe a mi cerebro imponiéndome tu rostro. Hago un esfuerzo y salgo a la calle para buscar de quién hablar y veo muchos rostros sobre los cuales vale la pena hablar. Pero nuevamente tu imagen es la única que aparece clara frente a mis ojos. Mis ojos pueden ver hacia muchos lados, pero mi corazón solo tiene ojos para ti. Ay, ustedes están muy románticos también. Eso me parece muy lindo. O sea, estamos entre terror y romance. Es un ¿Qué? texto muy íntimo. Ajá. Súper, súper íntimo y que nos lleva mucho a su autoficción. Drácula. Sí, somos. Mm, de hecho, este último texto, pues me lleva a dejarles la tarea, porque pues ya no nos dio, que es este segundo ejercicio. Ay, esperen a ver si se los puedo contar grande. Vamos a escribir desde la herida. ¿Cuál es el objetivo de esto? Explorar la verosimilitud emocional y la autoficción, precisamente. Entonces vamos a escribir desde una herida, una tristeza o un sentimiento como que tengan ahí, pero no lo nombran. O sea, nunca van a decir estoy triste por, o no sé, pasé por una ruptura, un duelo, lo que sea. No, no lo nombran. Y no se dice pues como los involucrados como tal, pero sí se necesita caracterizar los personajes que están en el texto, ¿sí? Entonces ahí pues ya con las herramientas dadas en la clase, em, la emoción pues sí, bueno, si tú lo quieres como una emoción positiva, pues sí estaría bien. Digamos que pues viene desde una herida porque es una cosa como una consigna pues, que a veces como que nos queda más, viste que a uno le quedan más las cosas negativas que las positivas a veces, pero sí también es válido totalmente. Porque pues la idea es que la emoción se filtre por esos gestos, por los objetos, por los silencios, o sea, que la podamos entender sin necesariamente nombrarlo. Iri, cuéntame. Sí, no me queda muy claro, o sea, sin decir cómo los involucrados, sin nombrarlos, o digamos que fuera, sí, una ruptura amorosa. O sea, no, como, sí, no entiendo, digamos, como, sí, los involucrados, como no escribirlos. O sea, como que los caracterizas, pero claro, vas a ese ejemplo, entonces una ruptura amorosa. Entonces, Carlos me dejó ayer en una mañana fría. No, no vas a decir que Carlos te dejó. Sí, o sea, como, si no, construyes a Carlos, puede ser como, no sé, a él le gustaba tomar el café por la mañana, viendo tal cosa, y yo extraño el olor del café, bla, 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 desde ahí, pero sin nombrar que esa persona hizo tal cosa, ¿sí? Quedó un poco más claro. Listo, listo. Y quisiera, si me dan 2 minutitos, mostrarles un par de videitos, pero no duran nada, eh, pues que van muy a la construcción de personajes. Una es como una entrevista que le hacen precisamente a Guillermo del Toro, que me parece un genio en el tema audiovisual de cómo construye los personajes, y ya pues como que con eso lo podamos cerrar. Ya voy a compartir acá
Mi pantalla del celu. Mm, mm, mm. Me dicen porfa si lo ven. Y si lo escuchan, porfa, me cuentan. Todavía no escuchamos, pero sí lo vemos. ¿No escuchan? No. Se está escuchando y amplíalo un poco más. Dime, Cecita. No se está escuchando y si lo puedes ampliar un poquito más porque está quedando como muy pequeña la imagen. Escucha, espérame. Es que no sé cómo hacerlo. Ahí sí creo que me agarraron problemas técnicos. Ujú. Bueno, déjalo así, pero entonces ahora sí. No se está escuchando. ¿Tú sabes cómo se hace para que escuchen lo que estoy ¿Quieres? transmitiendo? Pásanos el enlace, pásame pero es que... pásame el enlace a ver si de pronto yo puedo aquí transmitir. Dime. Pon el enlace ahí en el chat, a ver si de pronto podemos llegar. Dale, Pili, voy. A ver si sería genial, porque la verdad sí están muy buenos, aunque tienen subtítulos, entonces pues podemos verlo solamente con los subtítulos, igual se... pero no te lo envía a ti, No, Pili, en ¿sí? el chat de aquí de la llamada, si quieres. Ok. Va. Ujujú. Y Bien. a ver. Son Déjame dos ver muy si cortitos. puedo, present now. Que le hicieron a Guillermo del Toro, un director de cine muy ¿Escuchan o no? conocido y muy famoso, Sí, yo donde escucho. Dale, entonces volvamos. crear personajes como Guillermo del Toro. Quiero compartirles una entrevista que le hicieron a Guillermo del Toro, un director de cine muy conocido y muy famoso, donde habla sobre la construcción de los personajes de su película y toca un tema que me pareció bastante relevante. Les voy a dejar la entrevista y después en otro video lo vamos a charlar un poquito. Le quiero dar los créditos a la persona que subió el video originalmente. No pude pegarlo, así que lo tuve que descargar, pero bueno, van a ver los créditos de su TikTok y los dejo acá en el video. Les entrego, por ejemplo, una biografía de los personajes de 8 páginas que dice cuándo nacieron, dónde nacieron, qué les gusta comer, qué les gusta beber, signo zodiacal, qué ven en el cine, qué leen, qué música oyen, qué no les gusta, un secreto que no comparten con nadie, cómo los ve la gente y cómo se ven a sí mismos, bla, bla, bla. La entrego a los actores y luego se la doy a cada departamento y les digo cómo podemos comprobar audiovisualmente esta biografía. En el set, los zapatos, o sea, por ejemplo, el vestuario nunca es nada más vestuario, nunca es una decisión estética. Como nos vestimos, nos presentamos al mundo y a nosotros mismos. Son decisiones que delinean al personaje, ¿sí? No quiero llamar la atención sobre mi vestuario, pero vamos a hablar de otro vestuario. Una camisa de algodón, sencilla, la misma camisa de algodón, doblada hasta abajo, abotonada, es un lenguaje. Claro. Con las mangas arriba, otro lenguaje. 2 botones abiertos, otro lenguaje. 4, más, ¿no? Y luego ¿es la camisa nueva o está luida? ¿La camisa tiene un parche o no tiene un parche? Y si tú piensas, cada fragmento de vestuario es biografía. Cada elemento del set es biografía. Cada una de las cosas. Tú mira tu cuarto y cómo te vistes, y esa es tu persona. Tu cuarto es tu mundo interior, absolutamente, ¿sí? A menos que ibas con tu abuelita, como cuando yo era chiquito. Ahí te jodías porque el mundo interior era de ella. Pero es importante que lo pensemos en esos términos. Toda creación de imagen es narrativa.
Toda la creación de imágenes narrativas. Nada debe venir desde afuera como una decisión meramente estética. Bien, Pili, si puedes poner el otro, por fin. claro que sí, voy. Gracias. Ley, está súper bueno ese video. Sí, es que ese tipo de verdad es un genio. Es un genio, Es- sí, estoy de acuerdo. Estoy muy expectante de Frankenstein ahorita que ya Por ya alguna viene. razón va a terminar sin camisa. ¿Estamos? Sí, ¿cierto? ¿Qué le falta construcción? Soy editor. ¿Se oye? Sí, Pili, se oye. Cosas que delatan que a tu personaje le falta construcción. Soy tres cosas que delatan que a tu personaje le falta construcción. Soy editora hace casi 6 años y trabajo revisando manuscritos todos los días para la editorial. Y es muy fácil darme cuenta cuando un personaje no va a funcionar en la novela o le falta mucha construcción. Y te las quiero contar para que vos lo puedas identificar y también para que lo puedas resolver. Primero y principal, el personaje no tiene voz. Por lo tanto, en los diálogos habla igual que la abuela, habla igual que el abuelo, que la mamá, que la novia, que el malo de la novela. Y lo que es peor, también en la narración habla igual que todas las otras 50 millones de novelas que existen en el mundo. Segundo, el trasfondo del personaje no tiene coherencia con la personalidad que tiene ahora. Leemos el trasfondo, descubrimos lo que le pasó y nos damos cuenta de que no se condice mucho con la forma en que actúa, la forma en que habla, la forma en que piensa, como que no hay mucha relación ahí. Relacionado con esto también, la propia personalidad y las propias actitudes del personaje no se condicen y no tienen coherencia entre sí. Piensa una cosa, hace otra. Dice una cosa, hace otra completamente distinta. Y el personaje va pivoteando de un lado a otro. Obvio, podemos ser irracionales, podemos actuar por instinto, podemos actuar en momentos de formas que ni siquiera lo habíamos pensado, que no se nos habría ocurrido, pero hay una coherencia interna. Hay una cuestión que está relacionada con el trasfondo, con la personalidad, con nuestras metas, que nos hacen actuar de cierta manera. Y si no desarrollamos eso en el personaje, no se entiende. ¿Por qué quiere destruir al malo? ¿Por qué quiere ser libre? Porque sí, tiene que haber algo detrás. Sí, todos odiamos a los personajes mal desarrollados, todos odiamos a esos personajes con los que no nos podemos vincular, con los que no podemos empatizar, Pili, ya esos creo que personajes que al eso es lector le cuña dan de igual. ella. Obviamente no queremos que nos Si lo pase puedes eso con quitar, nuestra por novela. Por eso desarrollamos un taller que se... Gracias. Eso ya era la cuña. Ok, ya. Y ya nada, chicos, pues con eso quería terminar. Muchas gracias. Ley, gran sesión, muchas gracias a ti. Mucho color, mucha vida, muchas cosas. Gracias. Espero les haya gustado y sea muy útil para este proceso tan bonito. Quedo muy pendiente y pues que podamos desarrollar este ejercicio, ojalá para la próxima. Dale. Y ya está, y quedo pendiente de cualquier cosa, cualquier dudita. Gracias a todas las personas que participaron. Les esperamos el próximo sábado. Edgar, dinos, claro. ¿Tienes una pregunta, Edgar, por ahí? ¿Levantaste la mano, creo? Ah, no, ya no, perdón. No, se salió, sí. Bueno, bonito fin de, descansen, chao. Igual, chao, chao, gracias. Ay, Mil gracias por puedes todo. volver ya te lo proyecto, claro. Igual yo creo que esto pues ya lo subimos al Drive. Ajá, dale. Ahí queda. Chao, buen Y les fin de. el material se sube en el Drive y ahí está el libro también. De una. Gracias. Muchas gracias, Nadie. Chao, chao. Chao. Chao, Hasta luego, gracias. chao, chao.